Amigas, amigos, voy a intentar aclarar algunas ideas sobre el sufrimiento y la espiritualidad del sufrimiento, que no lo quise tocar la vez pasada, porque amplié algunos detalles y entonces ya no me quedó tiempo. Primero, dije en el video pasado, bueno, y esto lo hago por una observación de Curili, y estoy de acuerdo con él, que para entender el anterior, pues se necesita una síntesis personal. También ahí está pues una cosa. Una enseñanza como para niños es una enseñanza donde el profesor les dice a los niños todo lo que deben de saber. Los niños lo único que hacen es copiar el pizarrón y contestar las preguntas. Aprenderse lo que está en el pizarrón y aprenderse y las preguntas, dar respuestas que estaban ahí en el pizarrón. Otra forma de tratar los asuntos es como un desorden, pero un desorden que tiene un hilo conductor. Y el hilo conductor es lo que pretende el que dice las cosas y que a veces ni él mismo tiene una claridad. Bueno, son dos formas de enseñanza. Creo que la primera, bueno, es para niños. La segunda es para personas que quieran hacer una síntesis por sí propias, por sí mismas. Y entonces, bueno, una síntesis de lo que dije en el video anterior. Que el sufrimiento, bueno, sufrir quiere decir padecer. Padecer quiere decir recibir algo negativo. Y debe de haber un agente que produzca el padecimiento. Un agente es una causa. Y el dolor es una forma de sufrimiento, pero no es la única, quizá ni la más importante. Por eso estaba hablando de el dolor físico, que es el primero que se conoce, el primero que se experimenta y el primero que se trata de evitar. Los niños aprenden a no caerse porque les duele cuando se caen. Los niños con los métodos arcaicos aprenden a no hacer ciertas cosas porque sus papás les pegan y como les duele que les peguen, entonces el miedo a sufrir, al dolor, les evita cosas y también los invita a hacer otras para que no les peguen. Bueno, eso sería lo primero. Y ya todo tipo de sufrimiento que se puede producir físicamente a una persona. Eso es por los demás. Ahora, por uno mismo, si uno tiene una enfermedad que se llama masoquismo, que es buscar y producir el sufrimiento en uno mismo, porque, es decir, es increíble, produce un goce, y también están los otros que gozan haciendo sufrir a los demás, y ordinariamente se junta un sádico, que es el que le gusta hacer sufrir a los demás con el otro. Y entonces, quienes se hacen sufrir a sí mismos, a veces son conscientes o inconscientes. Aquí también entra eso pues de Freud, que uno tiene en su constitución personal un fondo oscuro que sería como
una fuerza que lo obliga a uno a hacer ciertas cosas, el instinto. Y esas cosas que son instintivas no se pueden evitar. Una vez producida la causa instintiva, se dispara la reacción instintiva. Por ejemplo, si yo soy violento y alguien me da una palmada en la espalda, yo lo interpreto como una agresión y me volteo y le doy una cachetada. Entonces, ahí es donde cada quien reacciona de modo diferente ante instintivamente ante ciertas cosas, pero también de acuerdo al carácter de uno. Entonces el instinto no se puede dominar. Se puede, en cierta manera, educar, controlar, pero no eliminar. Por eso luego está lo de el ego. Y de hecho, un sacerdote que estaba dando unas pláticas, cuando le preguntaron cuál era la causa del pecado, él dijo que el ego. Bueno, ego en latín quiere decir yo. Y también en griego, ego emijoón, yo soy el que soy. Definición de Dios. El yo es una conciencia que uno tiene, pero ya modificada por el instinto, y también uno tiene un super yo, que sería la autoridad, pero la autoridad mal asimilada, la autoridad como imposición, como destrucción del sujeto, como que una persona tiene adentro un juez que ordinariamente es el papá o la mamá, o el abuelo o la abuela, o el sacerdote. Mi juez interior es el padre Nacho, y hago muchas cosas como él las hacía, y rechazo ciertas cosas como él las rechazaba. Pero cuando uno se da cuenta de cómo tiene ese super yo, que es como la conciencia que condena, lo que decía Sócrates, que él tenía un espíritu, le llamaba daimon, un espíritu que siempre le decía lo que no debería de hacer. Ese no le decía lo que debería de hacer. Acá diríamos, le faltaba el ángel de la guarda que lo aconsejara. Pero ese demonio, que no era pues demonio, era la voz de la conciencia, en él era más fuerte, que le decía, eso no lo hagas, porque su personalidad le iluminaba al yo que tenemos aquí, cada uno de nosotros, con el que se maneja, y ese obedecía a esa voz. Bueno, entonces el sufrimiento de muchas personas, pues según Freud, viene del choque de los instintos contra la cultura. Entonces los instintos serían felices sin trabas. Dormir todo lo que yo quiera, comer lo que yo quiera, sexar lo que yo quiera, decir lo que se me antoje, andar como yo quiera, encuerado, hacer las cosas que se me antojen en la calle, delante de todos, los cínicos, los perros. Entonces, es muy difícil hablar de una personalidad sana, que es lo que tendemos nosotros a buscar, porque una personalidad sana va a evitar castigarse a sí misma, buscando el castigo del pasado, del antepasado, que se le queda como una voz
Y eso se nota que ciertas cosas que nos mandaron nuestros antepasados de pequeños ya no tienen sentido. Y las seguimos repitiendo como autómatas. Por ejemplo, la violencia. Entonces, bueno, ahí le voy a dejar eso, una pequeña explicación de por qué algunas personas se maltratan a sí mismas. Pero también es cierto que otras personas valoran el dolor como algo positivo. Quienes valoran el dolor como algo positivo son los leprosos. Porque si los leprosos no sienten dolor, no sienten nada en sus miembros enfermos, pueden meter la mano a una cacerola con aceite hirviendo y como no les duele, se les achicharra y se les echa a perder y se les infecta y muere y los mata por una infección. O si van caminando por alguna parte y está un pico, pegan en el pico y se agujeran una pierna, se estropean un pie, se desgarran una planta del pie, se rompe la piel. El dolor es al mismo tiempo un preventivo. Y algunas personas usan el dolor para querer pagar sus errores. Y yo aquí no digo nada porque los santos todos han buscado el sufrimiento y algunos han llevado el sufrimiento que si los entrevista un psicólogo dirán que están muy mal. Y hay testimonios de ermitaños, de personas ascetas, que solamente se sabe hasta el final de su vida que traían un cilicio, es decir, como un alambre de púas en una pierna o en la cintura o en el pecho. Y ese dolor para ellos es una protección contra el pecado. Bueno, entonces, y luego están las enfermedades que causan dolor y los medicamentos que también causan neuropatías, dolor. Jesucristo murió en la cruz. Quizá cuál es el sentido del sufrimiento cristiano, que Jesucristo murió en la cruz. Y allí no hay una explicación humana porque ese es un absurdo. Que para salvarnos Jesucristo haya tenido que morir en la cruz. Que para salvar un matrimonio la señora tenga que aguantarse al marido. Que para salvar una carrera que es un estudio y empezarlo y terminarlo o ejercerlo, pues hay que sufrir. Primero para obtener el título, a lo mejor le cae mal al profesor y humilla al alumno, a la alumna, o le dice que nunca va a graduarse, que él se va a encargar de que no se gradúe. Bueno, pero el sufrimiento voluntario y que va encaminado a producir un bien en los demás es el que me parece el justificado. Y a veces el sufrimiento no necesita ser de no comer, de no dormir. Significa cumplir las obligaciones que uno tiene o las que Dios le encomienda y le encarga. Santa Teresa la Grande de Jesús, pues era una persona muy pragmática. Pragmática quiere decir que se acomodaba a las circunstancias y que sufría la envidia de sus hermanas, porque quizá la envidia es la enfermedad de los consagrados, quizá, ¿eh? Y
el sufrimiento que tenía es que en aquella época pues no había aspirinas ni ninguna cosa, le dolía la cabeza, seguramente tenía hipertensión, alta presión. Y entonces tenía que hacer largos viajes, en aquel tiempo en unas carretas lentas, con unas ruedas de madera, en unos caminos terribles, insoportables. A veces que llovía, a veces que hacía un calor insoportable. Y luego el rechazo de la gente, el rechazo a su forma de vivir, de acuerdo a lo que vivía Jesucristo. Entonces, es muy diferente el puro sufrimiento, que puede ser una maldición, el dolor, que puede interrumpir una vida normal, al sufrimiento religioso. No me refiero al que las religiones han hecho en otras personas por ser malas las religiones. Grábense muy bien en su cabeza, toda religión que asesina personas no es buena. Toda religión que aísla a las personas de sus familias y del medio ambiente es mala. Toda religión o grupo religioso que adora a su fundador o a su líder no está bien. Porque pues ustedes ya ven cómo se cometieron cosas horribles allá en la Guyana, de un líder loco. Y también en la Iglesia Católica ha habido líderes locos, como Pedro el Ermitaño. Entonces se trata de sufrir cuando a uno le toca sufrir. Es que tenemos que sufrir, no podemos dejar de sufrir. Pero una cosa es sufrir con paciencia y otra cosa es sufrir y estar renegando. Les pongo el caso del señor Vargas, un sacerdote de Zamora, ya viejo, que le dio un cáncer en el colon. Hoy vamos a cuidar los seminaristas en la noche, bueno, todo el día, pero en la noche principalmente cuando ya no se podía mover. Bueno, porque él tomó una decisión. Fue el obispo y le dijo: tienes cáncer y está muy avanzado. ¿Qué quieres? Un tratamiento, pues de los que se dan a la gente que tiene, pues, ¿con qué? No. ¿Por qué? Bueno, yo tengo un ahorro y tengo unas 2 hermanas, una media loquita, y ellas van a necesitar el dinero porque mis familiares no las van a ayudar, han vivido conmigo siempre. Y además quiero sufrir el cáncer como los pobres. Y sí, nada más le ponían calmantes. Y cuando estaba despierto, no se quejaba. Y cuando se dormía, sí se quejaba. Y no era enfadoso, no era grosero, solamente lo llamaba uno, pues él estaba en su recámara y uno en su oficina, pues unos metros, y allí se oía todo. Yo oía cuando levantaba la campana para llamar. Un enfermo modelo. Ese es el sufrimiento del cristiano. Bueno, voy a tratar este tema pues reiteradamente porque es muy difícil. Es muy difícil separar la enfermedad de algo sobrenatural. Es muy difícil especificar las condiciones de un sufrimiento humano que uno mismo se lo produce, como el diabético que primero se tomó 500,000 cocas
y 20,000 panes. Él se produjo ese mal, no es Dios. Ahora lo tiene que afrontar. Y así las cosas. Entonces, como les digo, es un tema muy difícil porque tiene pues muchas aristas, decimos como muchas puntas, y pues hay poco a poco. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Felices Pascuas de Resurrección.